Esta es la versión que le decía de Gálatas, capítulo 3, versículo 8. Una nueva versión, ¿no es cierto? Estamos manejando la versión Reina Valera 1960. Algunos tienen la versión antigua, pero la mayoría tiene esta versión 1960. Pero esta versión dice: y viendo antes la Escritura que Dios por la fe había de justificar a los gentiles, evangelizó antes a Abraham diciendo que todos los gentiles de la tierra serán benditos en ti. Esa es otra versión para que la tomen en cuenta, ¿sí? Nuestra versión dice comunicó o le comunicó las buenas nuevas, ¿sí? A Abraham. Esta es la nueva versión. Vamos a seguir, vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, aquí esto es interesante, capítulo 32 de Génesis, porque estamos hablando ahora de Jacob, que se habló, ¿no es cierto?, día de noche, de Jacob, que significa suplantador. Todos conocemos la historia de estos hermanos que ya en el mismo vientre comenzaron a luchar, a pelear. Dos naciones hay en tu seno, le dijo Dios a su mamá, a su madre, ¿sí? Jacob, ¿no es cierto?, obtiene la bendición. Sabemos de qué forma la obtuvo. De alguna manera compró, ¿no es cierto?, la primogenitura, porque Esaú se la vendió, la despreció, dice el libro de Hebreos. Y, ¿no es cierto?, también dice la Escritura que, hablando Dios en ese momento de tanto de Jacob como de Esaú, dice: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Bien, y aquí vamos al nombre del pueblo, de ese pueblo que Dios le prometió a Abraham que iba a ser una gran nación, un pueblo grande. Le dice, ¿no es cierto?, que iba a ser tan numeroso como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Así va a ser el pueblo de Dios. Y nos encontramos ya en este transcurso de la historia de Jacob, cuando se tuvo que enfrentar con su hermano Esaú. Si recordamos ese momento, y hace pasar a toda la familia de un lado del río y él se queda del otro. Pasa la noche ahí y le toca luchar con un varón, dice de Dios, con un ángel, ¿sí? Y allí, este hecho es muy importante porque allí recibe un nombre especial Jacob, que hasta ese momento no se había nombrado jamás. En ningún momento se habría nombrado ese nombre que Dios le puso a Jacob. Vamos a leer el versículo 26, vamos a leer hasta el 28, dice: y dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Qué maravilloso saber y sentir que Dios te ha puesto un nombre. ¿Sí? Porque pregunto, ¿estamos contentos con el nombre que nos pusieron nuestros padres? Algunos sí, algunos quieren cambiárselo, porque es muy feo. A algunos no le agrada el nombre que le han puesto los papis. Pero aquí vemos a Dios poniéndole el nombre a su pueblo, el cual estaba formando. Porque de Jacob nacen las 12 tribus de Israel. ¿Sí? Las 12 tribus de Israel. Pero esto es muy importante, jóvenes, que tengamos presente, porque Dios no le ha puesto nombre a ninguna nación ni a ningún imperio. Nunca le ha puesto un nombre a cada uno de ellos. Los nombres se lo han puesto entre ellos mismos, porque tiene que ver con las personas, tiene que ver con la región, tiene que ver con su valentía, su destreza, su sabiduría. Pero en este caso, Dios le pone este nombre Israel. Y dicen los judíos que en este nombre Israel están inscriptos los padres y las madres de Israel. Eso es lo que dicen los judíos. Está el nombre de Abraham, inscrito allí en Israel, el nombre de Isaac, de Jacob, y también de las madres, que son Sara, Rebeca, ¿y quién más? Bueno, nos olvidamos un poquito los nombres de las mujeres de Jacob. Lea, Raquel o Rachel. Bien.
Dice que en este nombre Israel están inscritos todos los nombres de los padres y de las madres de Israel, de esta nación, que Dios le dijo, así se va a llamar Israel, al cual muchos bendicen y otros maldicen. Vamos a avanzar. No me quiero detener mucho en esta frase porque la esencia de este nombre Israel también dice, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y siempre hemos escuchado de que tenemos que ser un verdadero israelita, o sea, un vencedor. Y creo que cada uno de nosotros hemos vencido para llegar a este lugar. Amén. Hemos vencido y seguiremos en victoria. Bueno, llegamos al tiempo de Moisés. Vamos a pasar un poquito rápido. Dejé de lado un poco la historia de José, porque por el tiempo. Pero sabemos que la familia de Jacob desciende a Egipto, ¿no es cierto?, por medio de José. Los hermanos de José le tenían envidia, ¿sí?, porque era el soñador, le llamaban, y era el preferido de su padre. Le hizo una túnica de colores. Y bueno, a tal punto que dijeron, querían matarlo en primer lugar, querían matar a su hermano, pero decidieron venderlo a una caravana de ismaelitas, creo que era así, y fue a parar a Egipto. En Egipto fue a parar la casa de Potifar. Dios estaba con él, dice la Biblia, pero también de allí hay algo interesante que le pasó. Alguien puso sus ojos en José, ¿sí?, que fue la mujer Potifar. Y ahí vemos parte de lo que se habló en estos días, la comunión. José cambió su comunión por Dios. Y fíjense que día tras día le acosaba a esta mujer, pero prefirió ir a la cárcel y prefirió tal vez hasta morir, pero no acceder a esta propuesta de esta mujer, porque había, ¿qué cosa en el corazón de José? Temor a lo que pensaba su papá y su mamá, temor a Dios. Dice, ¿cómo yo voy a pecar contra Dios haciendo esto? Y fue a parar a la cárcel, pero en la cárcel también vivió 2 años y dice que la palabra que Dios estaba con él. ¿Prosperó en la cárcel también? Prosperó en la casa de Potifar y prosperó en la cárcel. Aquí hay algo interesante, ¿no? ¿Cómo una persona puede prosperar con un hombre tan importante, Potifar, y luego va a la cárcel? Aquí no prospera nadie, pero dice la Biblia que prosperó. Entonces, ¿depende de quién la prosperidad? ¿Del lugar donde yo vaya? ¿De qué depende? Depende de algo muy importante, ¿sí? Bien. Luego, esa nación, la familia de Jacob, se multiplicó en Egipto. Y luego se cumple también otra de las profecías, que Israel iba a ser esclavo en Egipto. Iba a ser esclavizado en Egipto. Pero también iban a clamar a Dios por la libertad. Y Dios se acordó, dice de la palabra, dice la Biblia, que le dijo a Abraham. Y escuchó el clamor y la angustia de ellos. Y allí aparece Moisés, ¿sí?, que fue criado en los palacios de Egipto, pero luego Dios lo llama para cumplir una función muy importante, de ser el que iba a sacar, ¿no es cierto?, o el libertador de aquel momento, que también tiene una representación muy importante. Y dijo algo interesante Moisés estando en el desierto. Fíjense lo que dice Deuteronomio capítulo 7, versículo 6 al 8. Porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios. Jehová, tu Dios, te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Presta atención, versículo 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová. Y os ha escogido, pues, vosotros seréis el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Bien, allí le explica a Dios por qué los escogió. Y no le dijo porque eran los más poderosos, eran los más sabios de la tierra, los eligió Jehová. ¿Quiénes eran el pueblo de Dios? Los más ¿qué? Insignificantes. Para las naciones de aquel entonces, Israel no valía nada. No valía ni 2 pesos, como se dice.
Pero Dios quiso, dice, amarlos. Dios ha querido escogerlos como un pueblo especial. ¿Y cuál es el deseo de Dios? Que este pueblo sea un pueblo santo. ¿Cómo estamos en la santidad? A lo largo de la Escritura, la Biblia nos enseña a cada uno de nosotros la santidad que debe existir en el pueblo de Dios. Y esto es para todos, no solamente para los hermanos que han hecho un compromiso con Dios, hermanos bautizados, es para la juventud también. Porque José tenía pocos años y mantuvo su santidad delante de Dios. Podría decir, yo no soy grande como mis padres, soy joven, tengo derecho a disfrutar la vida, tengo derecho a probar. Y a veces damos malos consejos a nuestros jóvenes. Vayan y prueben al mundo, después vuelvan. Nadie puede garantizar de que vuelvan. Y puedo decir esto con conocimiento, que muchos jóvenes que se han ido a probar, lamentablemente no han vuelto. Algunos sí. Y los que volvieron dijeron, solo por la misericordia de Dios estoy acá. Pero muchos no han podido regresar. Murieron en el mundo. Un pueblo especial. ¿Nos sentimos un pueblo especial? ¿Nos sentimos un pueblo santo? Amén. Eso es lo que quiere Dios. Por eso Dios escogió a este pueblo. Para formarlo. Para trabajar con este pueblo. Para que sea este pueblo una bendición para la humanidad, para el mundo. Vamos a continuar. Salmo 132, versículo 11. Estamos avanzando, ¿no es cierto?, en este tema. Ya nos queda poco. En verdad juró Jehová a David. Llegamos al tiempo de David apresuradamente. Vemos que el pueblo de Israel estuvo en el desierto 40 años y que el pueblo, ¿no es cierto?, no rebelde, obediente, pasó a la tierra prometida con Josué. Después de Josué viene la época de los jueces, el tiempo del profeta Samuel y de los jueces. Después viene el tiempo de los reyes. Después viene el tiempo de los reyes, la división de las dos casas, ¿sí?, del pueblo de Israel. Eso aparece después de Salomón. Salomón tuvo mucho que ver también con esto, esta división. Y se dividió en el reinado de su hijo, Roboam. Una casa se fue para el norte y otra casa quedó en el sur. Una casa se llamó Casa de Israel y la casa que quedó allí en Jerusalén, Casa de Judá. Ambas casas sufrieron la persecución, el cautiverio, el asedio. Primeramente, la casa de Israel fue cautiva y dispersada por el pueblo asirio, y luego los que más conocemos, que la casa de Judá fue cautiva por el imperio babilónico por un tiempo de 70 años. Y aquí hay un dato interesante. 70 años y regresa ya junto, ¿no es cierto?, con varones de renombre. Era en el tiempo de Daniel. A Daniel le tocó sufrir la cautividad y también saber el tiempo que se cumplió esa cautividad y volver. Y es un pueblo que en 70 años no perdió su identidad, no perdió, ¿no es cierto?, su orientación, ni su fe, ni lo que aprendió de sus padres, del Dios verdadero. Y regresa para reconstruir la ciudad y para reconstruir el templo, que es lo más importante para el pueblo de Dios. Un dato muy importante, la parte espiritual está representada por el templo, porque en el templo, ¿qué pasaba? ¿Para qué se levantó el templo? Para adorar a Dios, y Dios dijo que iba a habitar, ¿no es cierto?, en ese lugar, y allí iban, ¿no es cierto?, los judíos a celebrar las fiestas, ¿sí?, solemnes del capítulo 23 de Levítico, ¿sí? Bien, en verdad juró Jehová a David, no se retractará de ello, de su descendencia pondré sobre su trono. Ya estamos hablando del pacto de Dios con David, que dijo que no iba a faltar varón que se siente en el trono, y también mencionó a su descendencia. ¿Por qué? Porque Jesús también fue llamado el hijo de David. ¿Por qué razón? ¿Por qué le llamaban el hijo de David? Por la descendencia, la simiente santa, y también por algo más. ¿Qué era David en el pueblo de Dios? Era un rey. Estaba anunciando otro rey, ¿sí?, en el futuro.
Pasamos a la siguiente. Bien, fíjense lo que dice en el tiempo ya de Salomón, el hombre más sabio de todos los tiempos en el Antiguo Testamento, que pidió, ¿no es cierto?, sabiduría en vez de riqueza, todos lo sabemos. Y Salomón marca algo muy interesante de los temas que estamos estudiando, porque el reino de Salomón fue un reino donde hubo mucha guerra, hubo conflictos, peleas. El reino de Salomón fue un reino de paz y de mucha gloria, ¿sí? De tal manera que venían reyes de lejos para escuchar de la sabiduría de Salomón y de todo lo que había construido, ¿sí? De lejos. Vino una famosa reina de un lugar llamado Saba, la reina de Saba. Y dijo algo interesante, y creo que pasó algo también ahí con Salomón, ¿no? Con la reina de Saba, ¿sí o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Pasó algo o no? Sí, ¿no? Hubo ahí química, ¿no? Bien. Dijo algo interesante la reina de Saba, dice, estoy completamente sorprendida, quiero en pocas palabras decirlo, estoy sorprendida porque ni siquiera me habían contado la mitad de las cosas de lo que se hablaba del rey Salomón. Queridos jóvenes, este tiempo de Salomón también está sombreando, como decimos los israelitas, representando o proyectando, como queramos llamar, anunciando ese gobierno de paz que tendrá Israel. Porque ese tiempo de Salomón fue un reino de paz y de mucha prosperidad, de mucha riqueza, ¿sí? Y los reyes de la tierra iban ante Salomón y se inclinaban y querían escucharlo y tenían preguntas difíciles para hacerle y él las respondía todas, ¿sí? Venía con grandes interrogantes y grandes preguntas y quedaban con la boca abierta, ¿sí? Así cuando nos preguntan a nosotros y respondemos, la gente queda con la boca abierta. Bien, dice Salomón, 2 Crónicas, capítulo 6, versículo 16. Ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel, lo que mencionábamos, cumple lo que has prometido a tu siervo David, mi padre, diciendo, no faltará de ti varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal de que tus hijos guarden su camino, andando en mi ley, como tú has andado delante de mí. Esto lo dijo Salomón, recordando lo que él ya había escuchado, el pacto que Dios había hecho con David. Y le decía que lo cumpla ese pacto, esa palabra. ¿Qué estaba anunciando a través de este verso de la palabra de Dios? ¿Qué estaba diciendo Salomón? ¿A quién estaba anunciando que se iba a sentar en el trono en un futuro? No faltará varón. Vemos que se ha cortado esto, ¿no? En el tiempo. Porque no vemos ninguno sentado en el trono de Israel. ¿O sí? No vemos a nadie sentado en el trono. Pero hay alguien que se va a sentar y se va a cumplir la promesa y lo que dijo el ángel, ¿no es cierto?, a María. Que Jesús se va a sentar en el trono de David, su padre, y va a reinar sobre Israel. Salomón está anunciando este rey, un rey de paz y de justicia en el futuro, ¿sí? Esta palabra se tiene que cumplir, la que fue dicha a David y la que fue confirmada a Salomón. Vamos a avanzar. Bueno, ahí está la cautividad que mencionábamos en Babilonia por 70 años, ¿sí? Que 70 años no es un número que haya elegido Dios al azar, tiene mucho que ver con la falta del pueblo de Israel dentro de toda la desobediencia. Hay una gran falta que el pueblo de Israel no dejó descansar la tierra como estaba escrito en la ley. De cada 7 años, ¿no? Cada 6 años, el año séptimo tenía que descansar la tierra y ellos no la hicieron descansar. Y Dios se cobró este término de 70 años, fueron cumplidos, ¿sí? Que la tierra no descansó. En esos 70 años, la tierra sí descansó. Bien, y así nos encontramos con las grandes profecías de Daniel. Vamos avanzando. Nombremos algunas para que podamos, ¿no es cierto?, de lo que hemos estudiado. Las profecías de Daniel. Algunas. De a uno nomás, por favor, de a uno. ¿Conocemos las profecías de Daniel? Anoche se mencionaba una, o varias. Bueno, anoten, por favor. Vamos a anotar, vamos a juntar las 70 semanas. Tienen que ver con el pueblo de Dios, obviamente, con el Mesías y con uno que iba a venir después, que fue el que invadió Jerusalén, las 70 semanas. También anoten las 2300 tardes y mañanas,
que esto ocurrió en el tiempo del imperio, exactamente, en el tiempo de los griegos, un rey muy malvado, nefasto, que fue Antíoco Epifanes. ¿Alguna vez lo escucharon? Esto es chino básico, parece. Antíoco Epifanes fue uno de los más perversos reyes, ¿sí? Y allí encontramos la historia de los macabeos, de un líder llamado Judas Macabeo. ¿Ustedes sabían por qué le pusieron Macabeo? Macabeo significa martillo. Ahora, ¿qué tiene que ver con Judas? Dice que la cabeza de Judas tenía la forma de un martillo. Por eso le pusieron Judas Macabeo. La familia de Judas Macabeo fue una familia celosa por la ley de Dios. Y ellos triunfaron con pocos hombres. Creo que han escuchado en estos días por el presidente que mencionó algo, ¿sí? Mencionó algo muy importante acerca de los macabeos. Hay que mirar un poquito de noticias de vez en cuando. Lo de Hanukkah, ¿sí? ¿Le suena? Hanukkah o fiesta de la dedicación. Que Jesús estuvo en la fiesta de la dedicación. Hanukkah, por cierto, recuerda el tiempo de los macabeos. Ocurrió un milagro allí, muy grande. Porque ¿qué pasó con este rey malvado y perverso? Dice que Antíoco Epifanes profanó el templo de Dios. Sacrificó un cerdo en el altar de Dios y lo profanó. Y fue profanado por ese tiempo, por 2300 tardes y mañanas. Es interesante porque se cumple al pie de la letra esa profecía. Y al final tuvieron que purificar ese santuario, o ese templo, de una forma increíble, una forma maravillosa. Decía que tenían que encender las lámparas y lo que tenía de aceite era solamente para algunas horas. Y dice que tuvo encendido esa menorá con ese aceite de oliva, con algo mínimo, ¿no es cierto?, de aceite durante 8 días. Eso solamente fue la mano de Dios. Por eso el pueblo de Israel recuerda Hanukkah, fiesta de la dedicación. Bueno, pasamos ahora a algo interesante, ¿no? Nombramos algunas profecías de Daniel, pero a mí me impacta la profecía de Ezequiel, capítulo 37. ¿Han leído alguna vez esta profecía del Valle de los Huesos Secos? Sí, creo que muchas veces. Tiene que ver con la casa de Israel. Y tiene que ver con la historia del pueblo de Israel. En sus momentos más difíciles. Porque le hace ver Dios a Ezequiel, a su pueblo de Israel, como un valle de huesos secos. Y la pregunta que le hace Dios a Ezequiel, fíjense, le hace una pregunta para que nosotros nos demos cuenta de que a veces nosotros perdemos la esperanza cuando vemos todo cenizas, cuando vemos que todo cayó al piso, cuando se me voló el techo, cuando perdí la casa, cuando perdí el auto, muchas cosas. Fíjese, le dice Dios a Ezequiel, Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? ¿Qué responde Ezequiel? Señor, tú lo sabes. Y allí comienza la profecía. ¿Qué pasó en ese valle donde había muchos huesos secos de gran manera? ¿Qué pasó primero? Apenas profetiza Ezequiel. Hubo, dice la profecía, un temblor, un ruido grande. Este es el ruido que se escuchó en el mundo entero. Si vamos a la historia. Y comenzaron, dice, cada hueso a unirse ¿con qué? Cada hueso se unió con cada hueso. Después de los huesos que estaban armados, ¿qué apareció? Lo que a veces nos duele, los tendones. Luego carne. Y luego, parece que no han leído la profecía. Piel, cubrió la piel. Y se formó, ¿qué cosa dice de todo eso? Un ejército grande en extremo. Pero todavía faltaba algo muy importante en ellos. ¿Qué faltaba? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Y esta obra Dios la está haciendo y la hizo ante los ojos de nuestros abuelos, de nuestros padres, y delante de nuestros ojos se está cumpliendo la profecía del Valle de los Huesos Secos. Este es el tiempo, ¿no es cierto?, que estamos viviendo, donde Dios va a hacer esta obra y la va a terminar. Vamos a la siguiente diapositiva. Un poquito de paciencia nada más. Y ahora tenemos algo muy importante también, esa simiente santa, en este pueblo santo, en este pueblo especial. ¿Por qué Dios pedía santidad para el pueblo?
porque algo maravilloso tenía que pasar en este pueblo de Israel a través de los tiempos. Fíjese lo que dice Isaías capítulo 7, versículo 14, una de las profecías ya cumplidas. Por eso el Señor mismo dice, les dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Sí? Emmanuel significa Dios con nosotros. La profecía de Isaías. Pero fíjense los detalles que menciona la palabra de Dios. Por eso Dios pide que su pueblo se mantenga en santidad. Y ahora, ¿por qué pedía, ¿no es cierto?, en el caso de las mujeres, que se mantengan en virginidad? Lo hemos leído en el Antiguo Testamento, en las leyes en cuanto a la virginidad. ¿Por qué razón pedía en las familias que las jovencitas, doncellas, mantengan su virginidad? ¿Por qué razón? Dice Isaías, la Virgen concebirá. ¿Sí? Ahora, ¿por qué razón Dios pide en su palabra, en esta parte tan importante? Lo piden los jóvenes también, por supuesto, pero vamos en este caso a lo que dice Isaías. ¿Por qué pide Dios y hace énfasis en la virginidad? ¿Por la pureza? ¿Por qué más? ¿Qué pasaba si una joven no mantenía su virginidad? ¿Tenía una segunda oportunidad o no? ¿Qué pasaba con ella? Qué estricto Dios, ¿no? Qué demasiado exigencia, ¿no? Hay que darle una segunda oportunidad, dice el ser humano, una segunda oportunidad. Pero ¿qué pasaba con las jovencitas que no mantenían su virginidad? ¿Qué decía la ley? ¿Piedra? ¿O no? Piedra con ella. ¿Sí? ¿Y es el mismo Dios que estableció esa ley el que adoramos nosotros? ¿O es otro Dios? Es el mismo Dios de Israel y que sigue pidiendo lo mismo a su pueblo. ¿Por qué razón le pedía a las doncellas la virginidad? ¿Saben por qué? Porque cualquiera de las mujeres israelitas podía ser la madre del Mesías, ¿sí o no? Cualquiera de las mujeres podía llegar a ser la madre del Mesías, del Salvador. Pero este privilegio, ¿a quién le tocó? A María. ¿Y de qué tribu venía María? ¿De qué tribu? De las tribus de Israel. De Judá. ¿Y de qué tribu venía José? ¿José era de otra tribu? No, de la misma tribu. ¿Sí? Dice la historia que no se podían mezclar las tribus. Todavía no encontré, vamos a buscar ese texto, que no se podían mezclar las tribus, pero supongo que si se menciona es por algo, ¿no? Que no se podían mezclar las tribus. ¿Sí? Cada tribu tenía unas funciones específicas, como la tribu de Leví. ¿Sí? ¿De qué tribu somos nosotros? ¿Están seguros? ¿Están completamente seguros? ¿Saben que la gente le hace eso en la calle? Usted está seguro de lo que está diciendo y uno empieza como a flaquear, ¿no? A tambalearse. Y uno piensa, ¿será que es cierto? La otra pregunta, la persona me lo hace a propósito, para ver si yo estoy firme. Tenemos que estar, ¿usted está seguro? Tenemos que estar seguros. Pero para eso tenemos que la seguridad en la palabra de Dios. Cuando estoy inseguro significa que no leí nada o leí poco. La Virgen concebirá, le tocó este gran privilegio a María, ¿sí? De ser la madre del Salvador. ¿Sí? ¿Y cómo lo llama la Escritura? Con las palabras que yo digo, privilegiada, lo llama de otra manera. Una madre que dijo el ángel, bienaventurada, ¿qué significa? Dichosa, o 3 veces feliz. ¿Sí? Dichosa, por ser la madre del Mesías. Por eso tenía que mantenerse en pureza, en virginidad. Pregunto, ¿hoy sigue pidiendo lo mismo en el nuevo pacto del Señor o no? ¿O cambió? Ahora estamos bajo la gracia y está todo permitido. Porque hoy dice, en grandes iglesias dice, estamos bajo la gracia. No importa si pecamos. ¿Será lo mismo? ¿O es más delicado que antes? Bueno, dejamos esa pregunta. Avancemos. Ya estamos terminando. Paciencia. Ya viene el almuerzo. Puse este texto porque es interesante lo que dijo este anciano Simeón allí en el templo en Jerusalén en el tiempo de Jesús. Dijo algo interesante cuando tuvo en sus brazos a este niño.
al Mesías, al Salvador. Lucas capítulo 2, versículo 29 al 32. Dijo esto: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Le había sido revelada una palabra antes a este anciano. No era cualquier anciano. Conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Hay puntos muy interesantes, muy importantes en la palabra de este anciano. Dios le había dicho: no vas a morir hasta que veas al Salvador. Por eso dice: porque han visto mis ojos tu salvación. Le está diciendo ahora: despide a tu siervo en paz. ¿Qué estaba pidiendo? Ahora, Señor, voy a morir en paz. Pero murió también con qué cosa este anciano. ¿Qué esperaba este anciano? Murió con una esperanza, porque lo vio al Mesías. Porque han visto mis ojos tu salvación. Pero era un bebé que estaba viendo, ¿sí o no? Pero reconoció que ese bebé era el Mesías, era el Cristo, el enviado de Dios, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Interesante notar esto, que Dios en presencia de todos los pueblos fue llevando a cabo su plan maravilloso. Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Aquí están las dos partes mencionadas. Y aquí no quiero detenerme un segundito. Israel está por un lado y la iglesia por otro, como dicen afuera. Algunos llegaron a decir, algunas iglesias: nosotros no tenemos nada que ver con Israel. Lo he escuchado en las redes sociales. ¿Pero esto es verdad o no? No, no es cierto. Y vamos a hacer algo simple. ¿Estudiaron Romanos 11? Romanos 11 habla el apóstol Pablo del olivo, del buen olivo. ¿Sí? Sabemos que está formado del tronco, de las ramas, de las hojas. Dice: algunas ramas fueron desgajadas. Algunas, no todo el árbol. Algunas de las ramas fueron desgajadas. Y allí fueron injertadas otras ramas. ¿De qué árbol? Olivo silvestre o acebuche. Hace poquito aprendí lo que significa acebuche. Acebuche es una rama o un árbol que no da fruto. Nosotros éramos de eso. Éramos, digo yo, hablando de tiempo pasado. Nosotros éramos ramas acebuche o silvestre. Si fuimos injertados al buen olivo, pero dice Pablo algo interesante: fuimos injertados contra la naturaleza. Los que saben de campo, los que saben de siembra, conocen esta palabra: contra la naturaleza. Y eso lo hace Dios. Ahora, ese árbol, ese olivo, ¿cómo se llama? ¿Qué nombre Dios le puso a ese olivo? ¿Están preguntando o están confirmando? Israel. Israel. ¿Estamos de acuerdo? Ese olivo se llama Israel. Y si yo fui injertado, ¿no es cierto?, en ese buen olivo, ¿cómo debo llamarme yo? Israelita. Porque a veces está la duda: ¿qué somos? ¿Cristianos? ¿Hijos de Dios? ¿Qué somos? Somos israelitas porque somos injertados al pueblo de Israel. Y ahora la pregunta matadora del millón. Presten atención. Hoy, en la actualidad, ese olivo de Dios verde, que corre savia por todo el árbol, por sus ramas, corre la savia, que tiene un significado también muy importante, la savia. Ese olivo, ¿cómo está hoy? ¿Verde o seco? ¿Verde o seco? Está verde. Sí, está verde. Tiene que asegurarse, está verde. ¿Por qué? Porque está vivo. Porque si yo estoy injertado en un árbol seco, ¿qué pasa con esa rama? Se seca. Entonces el olivo está seco, está verde. ¿Entienden? Y eso lo explica claramente la palabra de Dios. En el tiempo de Elías dijo en un momento: Señor, a tus profetas han dado muerte, tus altares han sido derribados, y solo yo he quedado, como era el único que quedó, ¿no es cierto?, adorador de Dios. Pero la respuesta de Dios fue otra: no, Elías, no es así como vos pensás.
Me he reservado 7.000 hombres, dice, que no han hecho ¿qué cosa? No han doblado su rodilla delante de Baal. Y ese 7.000 hombres, ¿qué representa? ¿Cómo le llama la palabra de Dios? Remanente. Ese es el remanente. Y a lo largo de la historia, vemos todo lo malo del pueblo de Israel, desobediente, ¿no es cierto? Duro de servir, que hicieron cosas muy feas, pero el remanente se mantuvo santo y fiel a Dios a ese pacto. ¿Sí? La línea santa se mantuvo siendo fiel y obediente a Dios. Y a través de esa línea santa viene el Mesías, el Salvador. ¿Sí? Y allí aparecen también algunas personas que aparecieron en el tiempo como Rahab, ¿no es cierto? ¿Recuerdan a aquella mujer que era de Jericó? Y pasa a integrar también la línea santa, la simiente santa. Y después otra mujer que era de otro pueblo, que se llamaba Ruth. Que Ruth fue pariente ¿de quién? De Noemí. Y Ruth llegó a ser, creo que bisabuela, ¿no? Del rey David. Bisabuela del rey David. Entonces vemos que el plan de Dios se va llevando a cabo a la perfección. Avancemos. Vamos. Interesante lo del anciano, ¿no? Ya está quedando un poquito. Ya estamos al final. Bien, hay una pregunta interesante allí que también hace la gente. La conversación de Jesús con la mujer samaritana. Capítulo 4 es muy importante que lo estudiemos. ¿Sí? Versículo 22 solamente tomé para no ser tan extenso. Jesús declaró a la mujer samaritana: vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos. ¿Pero cómo? La gente de afuera se pregunta: ¿la salvación no viene de Jesús? Y es un texto que la gente de afuera no sabe cuando le presento este versículo. ¿Usted cómo entiende este? La verdad que no sé cómo explicar porque no entiendo eso. La mujer samaritana, ¿a qué pertenecía? ¿A qué pueblo pertenecía? A la tribu del norte, las dos casas divididas, ¿sí? Los dos reinos. La mujer samaritana pertenecía a otro pueblo. Recuerden que la mujer samaritana dice iba a buscar agua a un pozo. ¿Y ese pozo quién lo había hecho? Jacob. Y le dice: nuestro padre Jacob nos dio este pozo para beber. Pero se habían separado estas dos casas. Y allí tuvo mucho que ver Jeroboam, ¿no es cierto? El líder o el rey de la casa de Israel, donde dijo: para que no vayan a Jerusalén, a la fiesta de Jerusalén, vamos a establecer un monte acá para adorar a Dios. Ese monte se llamó Monte Gerizim. Aquí vamos a venir a adorar a Dios, para que no vaya el pueblo a Jerusalén, porque todo el pueblo de Israel iba a Jerusalén a adorar a Dios. Dijeron: para que no se vayan para allá, vamos a elegir este monte. ¿Sí? Le fue mal a Jeroboam. Estableció una fiesta en el mes octavo, ¿se acuerdan? La fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las cabañas en el mes octavo. Y eso no era de Dios, porque la fiesta debe ser ¿en qué mes? En el mes séptimo. No podemos estar fuera de fecha. Dios estableció todo en orden preciso. Fecha, hora y momento. ¿Y cómo se debe hacer? Por eso Jesús le dice: ustedes adoran lo que no saben. Y esto es lo que también podemos decir a la gente. Por supuesto, con mucho cariño y respeto a la gente de afuera. ¿Ustedes saben lo que están haciendo? ¿Saben a quién están adorando? ¿Cómo están adorando? Pero Jesús, muy firme, muy certero, dice: nosotros adoramos lo que sabemos. Tenemos que tener seguridad de lo que estamos haciendo. Estar seguro de a quién estamos adorando y cómo lo estamos adorando. Porque la salvación, dice, viene de los judíos. ¿Qué significa esto? Y vamos a Abraham de nuevo al origen. En ti serán benditas, o en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, el plan de salvación, el mensaje de salvación, lo viene trayendo el pueblo de Israel a través de los tiempos, a través de los siglos, intacto. ¿Sí? Sin modificaciones, este plan de salvación. Porque la idea es que la humanidad se salve. Porque este mundo, sabemos lo que dice, como se leía anoche, el plan del enemigo, esta humanidad va a caer, ¿no es cierto?, en lo que dice Apocalipsis. Dios va a destruir esta humanidad, ¿no es cierto? Ahí aparecen el toque de trompetas, las copas de la ira, las plagas, que seguramente hemos leído,
Pero Dios quiere para cada uno, para cada familia, la salvación, no la perdición, porque se viene también la perdición, y aceleradamente. Pasamos al siguiente. ¿Por qué decimos que el plan de salvación y la salvación viene de los judíos? Por lo que dice Romanos 9, versículos 4 y 5. Lo hemos leído, lo hemos escuchado. Que son israelitas, de los cuales son la adopción. Está subrayado, la gloria, el pacto. Yo sacaría muchas preguntas de eso. La promulgación de la ley. El pueblo que escuchó directamente de la boca de Dios la ley de Dios, los 10 mandamientos. El culto. ¿Qué significa cuando dice culto? Lo voy a dejar para no extenderme como tarea. ¿Qué significa la palabra culto? ¿A qué se refiere que el pueblo de Israel recibió el culto? Y las promesas de quienes son los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, de los cuales, según la carne, vino Cristo, que también tiene un significado, Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Hay mucho para analizar y mucho para estudiar de esto, pero a ellos se les fue dado todo. A ellos se les fue confiada la palabra de Dios, a ningún otro pueblo de aquel entonces. Ni a los egipcios, ni a los caldeos, ni a los babilonios, ni a los medos, a los persas, ni a los griegos. Al pueblo de Israel Dios le entregó su palabra por un propósito, para que la comunicaran hasta lo último en la tierra, que sea luz. ¿Sí? Y ha llegado esa luz hasta nuestros días. Pasamos a la siguiente diapositiva, estamos terminando, pido paciencia. El resumen de todo lo hace Isaías. Me encanta el profeta Isaías en muchas cosas. Me gusta también Jeremías, pero quise elegí este capítulo 43 de Isaías, que dice así, para que veamos que encierra todo. Ahora dice Jehová, creador tuyo, Dios es el creador. Oh Jacob, formador tuyo, lo fue formando. Oh Israel, no temas, porque yo te redimí. ¿Cómo Dios redimió a Israel? ¿De qué forma? Te puse nombre. ¿En qué momento? Lo acabamos de ver en la lucha de Jacob y el ángel. Te puse nombre. Mío eres tú. Cuando habla la palabra dice mío eres tú. ¿Qué está haciendo referencia a ti? El sentido de pertenencia. Me pertenece. Mío eres tú. Cuando decimos esto es mío, ¿sí? Y no es de nadie más. Es el pueblo de Dios. Dice mío eres tú. Cuando pase por las aguas, yo estaré contigo. ¿El pueblo de Dios pasó por las aguas? Amén. Y si por los ríos, no te negarán. ¿Pasó por el río? Bien. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. ¿Pasó por el fuego? También pasó por el fuego. Ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, por eso tenemos que practicar santidad, si queremos acercarnos a Dios, porque es el Santo de Israel. Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Dios va a salvar en el futuro a Israel, de mano de todos sus enemigos. Eso lo explicaba nuestro hermano anoche. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. 3 naciones poderosas, dice que las dio por rescate. Está diciendo Dios como que pagó un rescate por su pueblo Israel. Y menciona estas 3 naciones. Fíjense que Isaías encierra todo, ¿no es cierto?, la historia del pueblo de Dios. Soy tu Dios, soy tu Salvador, yo te redimí, mío eres tú. Yo soy tu formador, yo soy tu creador, soy todo. Y pregunto, ¿Dios es nuestro creador? ¿Es nuestro formador? ¿Dios nos redimió? Amén. ¿Es nuestro Salvador también? Amén. Es nuestro Salvador. Y Dios también ha dado un rescate por cada una de nuestras vidas. ¿Quién fue ese rescate? Jesús fue el rescate por nuestras vidas. Pasamos. Lo último, ya estamos llegando. 43, 1 al 7 y verso 21. Aquí hay un propósito y un plan de Dios que tiene que cumplir ese propósito en Israel.
Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no te detengas. Trae de lejos a mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado. Los formé y los hice. Y el versículo 21, este pueblo es creado para mí. Mis alabanzas publicará. Este es el propósito que encierra Dios para su pueblo. Lo he creado y el propósito de Dios es mis alabanzas publicará. ¿Y qué mejor alabanza que la salvación para todos los pueblos? Dios va a cumplir con este propósito. ¿Cuándo? En el futuro, en ese gobierno de paz tan maravilloso que vendrá, que van a anunciar ese evangelio que hoy el mundo no conoce. El mundo está en tiniebla y no conoce esto. Está en la confusión. El mundo hoy está mezclado. Cree que adora a Dios, pero está mezclado con otras cosas. Pero está la responsabilidad en cada uno de nosotros, porque nosotros somos los que tenemos esa luz, no el vecino, no el almacenero que vamos a comprar. Nosotros tenemos esa luz. Y ahora pregunto, si Dios va a cumplir su propósito con Israel, ¿será que con nosotros también lo va a cumplir? Siempre y cuando estemos dispuestos. Porque no pensemos que Dios nos necesita. Porque Dios puede traer o sacar obreros y obreras aún de las piedras, ¿sí o no? Para cumplir su propósito. Pero mejor sería que nos unamos a este propósito, que seamos partícipes de este propósito. Seguimos, estamos terminando. Esa es la pregunta final. ¿Cumplirá Dios su propósito con Israel? ¿Qué creen ustedes? Dios va a cumplir con este propósito, con este plan. Le va a tocar sufrir, por supuesto, todavía a Israel. Y la iglesia también va a tener que sufrir y padecer persecución. Así que a prepararse, porque los tiempos vienen de forma muy acelerada. El reloj está corriendo muy rápido. Como decía nuestro hermano, no podemos decir nuestros hijos, nuestros nietos. No, nosotros mismos vamos a ser testigos de grandes cosas. Y esto debe infundir temor en nuestros corazones. ¿Para qué? Para acercarnos a Dios, para prepararnos. Por algo Dios les trajo a cada uno de ustedes. Porque Dios no es un Dios que falla y que se equivoca. Si te trajo a ti en este momento, es porque Dios quiere cumplir su plan maravilloso en nuestras vidas. Entonces, estimados jóvenes, estimados hermanos, Dios tenga misericordia de nosotros, nos ayude para entender este plan de Dios, este propósito. Porque Dios va a cumplir esto. Me guste o no me guste, crea o no crea, Dios lo va a cumplir. Me sume al grupo o no, me prepare o no, Dios lo va a cumplir. Porque su palabra y Él no falla. Es un Dios que no miente, un Dios que no se arrepiente y lo va a cumplir. Así que esperamos un futuro maravilloso para el pueblo de Israel, pero primero tendrá que sufrir, pasar por el fuego, pasar por muchas cosas que los profetas ya han anunciado. Que Dios nos bendiga de una manera que podamos seguir disfrutando de este hermoso día, sábado, aprendiendo de la palabra de Dios. Nosotros, como les decía, yo sigo aprendiendo día a día de mis hermanos, sigo aprendiendo de ustedes también. Si preguntan, no me molesta, pregunten las veces que quieran, para eso estamos, lo dije desde el primer día, y pocos jóvenes se han acercado a preguntar algo, ¿sí? Me gustaría que surja eso de la pregunta. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga de gran manera, y el Dios de Israel los ayude siempre. Gracias, muchas gracias.